Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean en nuestros corazones. Le damos gracias al Señor de poder estar juntos alrededor de su presencia, buscándole, tratando de acercarnos a su palabra para conocer lo que Él nos ha revelado en su palabra. Recuerden que existe la revelación general y la revelación especial que Dios tiene. La revelación general en teología sistemática se conoce como el testimonio que Dios ha dado de sí mismo por medio de la creación. Y la revelación especial es que Dios ha hablado y esa palabra que Él ha hablado se ha convertido en la revelación especial de Dios que ha quedado en las Escrituras Sagradas, ¿cierto? Y le damos gracias al Señor porque no nos dejó sin su revelación, no nos dejó sin su palabra, hermano. Amén. Vamos a empezar a considerar un tema hoy que es un tema importantísimo y diríamos que vital para la vida cristiana, y es la comunión. Vamos a considerar algunos aspectos importantes de la palabra griega koinonía, que nosotros hemos escuchado muchas veces esta palabra. Entonces vamos a considerar algunos aspectos de algo que podemos llamar los niveles de comunión. ¿Listo? Vamos a empezar leyendo un texto en Juan 4, versículo 24. Mire cómo dice Juan 4, versículo 24. Todos conocemos el contexto. El contexto es la conversación que tiene el Señor Jesucristo con la mujer samaritana, ¿cierto? Y entonces en esa conversación Él le dice que Él tiene agua que darle a ella, que cuando ella tome de ese agua nunca más volverá a tener sed, ¿cierto? Y ella, pues entendemos nosotros que ella estaba calmando su sed con las cosas que estaba haciendo. Hasta que llegamos al versículo 24, la conversación de ellos es que ella le dice que nuestros padres adoraron en este monte, los samaritanos, en el monte Gerizim. Y le dice, ustedes los judíos dicen que es en el templo. Entonces el Señor Jesús le dice, llegará un momento, todavía no, llegará un momento en que a Dios se adorará en espíritu y en realidad, en espíritu y en verdad, ¿cierto? Entonces el versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a sumar otro texto, porque van a ser nuestros dos textos base. 1 Corintios 6, versículo 17. 1 Corintios 6, versículo 17. Primero lo vamos a leer de Reina y Valera 60, y luego vamos a leerlo de Reina y Valera 1909. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Vamos a leer Reina y Valera de 1960, ese mismo versículo. 1 Corintios 6, 17. Empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. La palabra con Él no está en el griego más antiguo. Naturalmente que es con el Señor, que somos un espíritu cuando nos unimos a Él, ¿cierto? Hay un principio de hermenéutica que es la interpretación, los principios de interpretación bíblica, que está en la misma Biblia. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Es un principio bíblico. Y también hay otro principio de interpretación que es la suma de los pasajes paralelos, ¿cierto? Hay versículos que son versículos paralelos que tú los sumas. Cuando los sumas, cuando la palabra se suma, hay una interpretación y una revelación hacia nosotros, ¿cierto? Entonces siempre tomamos ese principio de interpretación bíblica. El primer versículo que leímos es un versículo texto base para mostrar que Dios es incorpóreo, que Dios no tiene cuerpo, que Dios es espíritu. Ese es el texto base sobre el cual se edifica. Dios es espíritu, ¿cierto? Y el versículo luego que leímos, 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor naturalmente, ¿cierto? Entonces Dios cuando crea al hombre lo hace con tres partes. 1 Tesalonicenses 5, 23, espíritu de primero, alma y cuerpo, ¿cierto? Esas son las tres partes del cuerpo del hombre. Cuando nosotros tomamos juicioso la Escritura y miramos las partes de cada uno de estos, espíritu, alma y cuerpo, vamos a encontrar que en el espíritu se encuentran tres aspectos fundamentales, que es
la intuición, la comunión, ¿cierto que sí? La intuición, la comunión y la conciencia, ¿cierto? No vamos a leer los textos que nos hablan de ello, ya hemos considerado en algunos momentos eso, después lo miramos. Entonces, en el espíritu se encuentran estos elementos, llamémoslo así, que es la intuición, la comunión y la conciencia, ¿cierto? Entonces vamos a considerar un aspecto que está en el espíritu y es la comunión. Vamos a considerar algunos aspectos o algunos niveles de la comunión, porque la comunión tiene niveles, ¿cierto? Así como la voluntad de Dios tiene unos niveles, unos aspectos. Hay una voluntad general y una voluntad particular para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, vamos a empezar a considerar la palabra koinonía en el griego, que se ha traducido como comunión. Quiero leerles qué dice algunos diccionarios griegos acerca de la palabra koinonía. Proviene del vocablo koinos, esa es la raíz, ese es el vocablo donde viene la palabra griega koinonía, que significa algo común. Eso es lo que significa koinonía. Koinos, algo común, ¿cierto? De la cual se derivan términos como koinonos, que significa compañerismo, koinoneo, que significa generoso, koinonikos, que significa dadivoso. El término koinos, común, tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto donde significa también en algunas partes algo inmundo, koinos. Inicialmente significa pertenecer a varios. Pablo lo designa como la común fe. Ahí cuando en Tito 1:4, ahí utiliza la palabra koinos cuando dice común. Judas dice común salvación. Ahí también se utiliza koinos para común. Y Judas también utiliza esa misma palabra, donde dice Judas 1:3, la salvación que nos es común a todos. Y Lucas también habla de ello en Hechos 2:42, cuando dice tenían todas las cosas en común. Nuevamente se utiliza la palabra griega koinos, ¿cierto? En la raíz de la palabra koinonía hay dos aspectos que nosotros debemos empezar a tener en cuenta, hermanos, que es un aspecto espiritual y que es un aspecto material, ¿cierto? Hoy solamente vamos a considerar el aspecto espiritual de la palabra koinos, hermano. Amén. Vamos a empezar a mirar entonces, en parte, Dios nos dio espíritu para tener comunión. Escuchen. Dios nos dio espíritu en parte para tener comunión, porque ya vimos nosotros también más para que Dios nos dio espíritu. ¿Recuerdan? ¿Para que Dios nos dio espíritu? Para habitar dentro de nosotros. Dios es espíritu. Por esa causa nos dio espíritu, porque Él quería un tabernáculo donde vivir, donde morar, donde ser uno con el hombre, donde tener comunión. Y esa es la parte de nuestro cuerpo a donde Dios llega cuando lo recibimos. Cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nos arrepentimos, nos unimos al Señor en el Espíritu. Lo acabamos de leer. El que se une al Señor, un espíritu es. Entonces Dios llega a nuestro espíritu, la vida de Dios, Dios que es espíritu, la Trinidad misma llega a nuestro espíritu y desde ahí empieza el trabajo de permear mi alma, de alcanzar con la vida divina mi alma, para que mi alma también pueda reflejar lo que Cristo es, ¿cierto? Entonces, leímos que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora pasemos a 1 Corintios 1, versículo 9. Entonces vamos a mirar el aspecto espiritual de la comunión, porque también tiene un aspecto material. Para tener comunión con nuestros hermanos, debemos tener algo en común. La comunión significa común unión. O sea, hay algo en común que a nosotros nos une. ¿Quién? Cristo por el Espíritu. Para que pudiésemos tener comunión con alguien debe tener un elemento. ¿Cuál? El elemento divino,
que es ¿qué? El Espíritu del Señor, hermanos. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 1, versículo 9. Entonces, la coinonía significa participación, intimidad y común unión. Eso es lo que significa la palabra griega koinonía. Participación de una misma fe y la comunión a que se entran las personas que hacemos parte del cuerpo de Cristo. O sea que la comunión es algo común, normal y propio a la iglesia. Hermanos, las divisiones, el sectarismo, lo que hace es quitar la comunión propia que es dada a los hijos de Dios en cada ciudad. Los hermanos en Roma tenían comunión con todos los que habían creído en esa ciudad, pero hoy las organizaciones religiosas sistemáticas lo que han hecho es que han sectorizado la comunión en partes y en grupos. Y eso divide y le quita la comunión a los otros miembros legítimos del cuerpo. Algo menor que hacen, ¿cierto? Esa no es la comunión legítima del Espíritu Santo. La comunión legítima del Espíritu Santo incluye a los hermanos en cada ciudad, o en este caso cada localidad. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Dios mismo tiene una comunión eterna con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos comunión porque Dios primero tuvo comunión. Nosotros entendemos en parte y estamos participando de lo que es la comunión, es porque Dios mismo es una comunión, ¿sí? Dios ha tenido, el Padre, una comunión eterna con su Hijo por el Espíritu, eternamente y para siempre. Pero Él hizo al hombre para que el hombre participara de esa comunión que ellos mismos tienen, y nosotros participamos de esa comunión ¿cómo? Por el Espíritu. Y cuando participamos en esa comunión con el Hijo de Dios, participamos en la comunión ¿con quién? Con toda la deidad, con toda la Trinidad. Porque recuerde que el Padre está en el Hijo. Recuerde que el Hijo está en el Padre. Recuerde que el Padre ama al Hijo y le da todas las cosas. Recuerde que el Hijo ama al Padre y le da todas las cosas. Recuerde que el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Y ese amor compartido entre el Padre y el Hijo es el Espíritu, ¿cierto? Entonces, Dios es fiel con nosotros, que nos introdujo en la comunión con su Hijo, Jesucristo. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu nosotros participamos de la comunión con el Hijo de Dios. No solo participamos de la comunión con el Hijo de Dios, sino ¿con quién? Con el Padre y con el Espíritu. Por el Espíritu, naturalmente. Entonces, cuando viene el Espíritu a cada uno de los creyentes, el creyente disfruta de una comunión. Participa de una comunión con el mismo Dios, ¿cierto? Y entonces, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces leamos el texto correspondiente, que es Gálatas 4, versículo 6. Gálatas 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, amén, somos hijos de Dios, Dios, mire lo que hizo Dios, envió a nuestros corazones, ¿qué? El Espíritu de su Hijo. No hay tres espíritus, hay un único Espíritu, y en ese único Espíritu hay tres subsistencias, la del Padre, la del Hijo y el Espíritu. Entonces, Dios nos llamó a que tuviésemos comunión con su Hijo, y esa comunión la tenemos por el Espíritu que nos fue dado. Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo. ¿Para qué? Para que tuviésemos comunión con nuestro Señor Jesucristo. Para que participáramos del Espíritu y de la Trinidad con nuestro Señor Jesucristo. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el primer nivel de la comunión es tener comunión con Dios.
fuimos puestos en parte en esta tierra para tener comunión con Dios. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo, pero al tener comunión con el Hijo de Dios, tenemos comunión con toda la Trinidad. ¿Cierto que sí? Porque donde está el Padre está el Hijo por el Espíritu. Por eso Juan 14:23 lo leímos el jueves. El Señor dice, vendremos y haremos morada con Él. El Padre y el Hijo. ¿Cómo iban a venir? Por el Espíritu. ¿Cierto que sí? Entonces el Señor, nosotros tenemos comunión con Dios por el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar cómo los apóstoles, en ellos hubo una realidad de esa comunión, ese primer nivel de comunión, que es comunión con Dios. Vamos a Primera de Juan, que lo vamos a leer varias veces. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Entonces vamos a mirar esa comunión que tenían los apóstoles con Dios. Pero esa comunión empezó ¿con quién? Con el Hijo de Dios. Por eso Pablo lo escribe. Fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo. Y cuando el Señor Jesucristo vino, los apóstoles participaron con Él de esa comunión. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Cómo escribe Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo el Señor Jesucristo da testimonio, como los apóstoles dan testimonio, y en este caso Juan, un testimonio detallado y espiritual acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No solamente lo vio Juan, ¿sabe qué más hizo? Lo contempló. Diferente, a ver solamente. Lo vieron porque estaban con ellos, pero lo contemplaron, o sea, ellos percibieron en el interior quién era Él. Juan percibió quién era, por eso lo contemplaban. Tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y hemos oído, eso os anunciamos para que tengáis también, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y mire el otro aspecto, que ahorita vamos a mirar este aspecto de tengáis comunión con nosotros, pero ahorita nos vamos a centrar en esta parte. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo este primer nivel de comunión. Los apóstoles tenían comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Y cómo tenían esa comunión? Por el Espíritu. Con el Espíritu en su interior ellos podían participar y ser uno con Dios el Padre y con el Hijo, ¿cierto? Entonces los apóstoles, ellos escriben lo que experimentaron. ¿Qué experimentaron? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces esta es la primera característica del primer nivel de comunión para cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. ¿Qué? Tener comunión con Dios. Es un aspecto importante y vital. Un hermano que no tiene comunión con Dios, una hermana que no tiene comunión con Dios, es como un carro sin gasolina. No anda. ¿Sí me entiendes? Es necesario que nuestra vida sea llevada a los pies del Señor. Es necesario que nos rindamos a los pies del Señor. Es necesario que participemos, seamos conscientes de ser uno con nuestro Dios, de ser uno con el Hijo de Dios en el Espíritu que nos fue dado, en lo más interior. Ahí vive el Señor, ahí reside y mora el Señor, ahí tenemos comunión con Él. Es necesario entonces que por el Espíritu toquemos al mismo Dios, toquemos la realidad de lo que Dios es. Entonces el primer nivel de comunión es que todos nosotros, los creyentes sobre la faz de la tierra, debemos tener comunión con Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar siempre a eso. Un creyente que no tiene comunión con Dios, pero es un creyente que no está siendo guiado por el Espíritu Santo.
está siendo guiado solamente por algo exterior, por el hombre viejo. Porque el hombre viejo no quiere tener comunión con Dios. El hombre viejo le huye a la comunión con Dios. Son como dos imanes que no se pegan, se repelen, ¿cierto? Pero un hermano y hermana que está en comunión con Dios, entonces está siguiendo la dirección del Espíritu. Está siguiendo la guianza del Espíritu, porque el Espíritu, lo normal del Espíritu es que nos lleva a la comunión con Dios. Eso es lo más normal, que el Espíritu Santo guía a un creyente a que participe del mismo Espíritu con su Señor, a que sea uno con su Señor, ¿cierto? Entonces el primer nivel de comunión es entonces nuestra comunión con Dios, ¿listo? Quiero leer del libro del hermano Gino, Edificando la Iglesia, un aspecto de esta comunión, de la comunión, en la página 13. Quiero leer solamente un aspecto acerca de esta comunión. De Edificando la Iglesia, la página 12. De manera que de la revelación y comisión de Jesucristo a los apóstoles, de aquellos por ellos visto y oído, surge el testimonio apostólico, que se constituye en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles produce la comunión apostólica. La comunión de los apóstoles. Esta doctrina de los apóstoles se encuentra en pleno en el Nuevo Testamento. La comunión de la Trinidad del Padre, del Hijo en el Espíritu Santo produce la comunión de los apóstoles. La comunión de los apóstoles es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, virtud y modelo de la comunión de ellos. ¿Listo? Entonces, se produce la comunión apostólica es porque los apóstoles tienen comunión ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y por eso es que se encuentra en la Biblia esta palabra, la doctrina de los apóstoles. ¿Cierto que sí? La doctrina de los apóstoles. Entonces, como tenemos comunión con Dios, ¿qué pasa? Dios tiene comunión con nosotros. Vamos a leerlo en Salmo. Salmo 25. Si buscamos a Dios, Dios se deja hallar. Si queremos participar con Dios siendo uno, Él lo va a querer. ¿Sí? Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Yahvé, ¿es con quién? Es con los que le temen. Entonces, aquellos que están en su presencia, aquellos que están guardando su palabra, aquellos que tienen tu nombre, el Señor también tiene comunión con ellos. Nosotros tenemos comunión con Dios y Dios tiene comunión con nosotros, ¿cierto? Aunque la palabra en la Septuaginta no es koinonía, pero los traductores de Reina Valera 60 traducen comunión o secreto, como dice también la Biblia textual, algo así, estar en el secreto del Señor, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos comunión con el Señor y el Señor entonces tiene comunión con el Señor. Es una comunión recíproca, es una comunión correspondida, ¿cierto? Como es la comunión del Padre con el Hijo, una comunión correspondida, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos comunión, pero Dios no se hace como si nosotros no tuviésemos comunión con Él y se hace el que no sabe y el que no ve, no. Dios también tiene comunión con nosotros. La comunión íntima de Yahvé es con los que le temen. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar este aspecto que hablamos al principio. La comunión hace parte y está relacionada con el Espíritu. Vamos a 2 Corintios 13. 14, el último versículo. Segunda de Corintios 13, versículo 14. Segunda de Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Aquí vemos en este texto que la comunión proviene y es por el Espíritu. Por eso es que tenemos Espíritu. Si no tuviésemos Espíritu, no pudiésemos tener comunión con Dios. No pudiésemos percibir a Dios, no pudiésemos escuchar a Dios,
¿cierto? Entonces la comunión es por el Espíritu. Ahora, miremos este aspecto, hermano. Consideremos esto. La gracia del Señor Jesucristo. Entonces, la gracia del Señor es el vehículo ¿para qué? Para que se manifieste el amor de Dios. La gracia nos coloca en una posición donde participamos del amor de Dios, ¿cierto? Y el amor de Dios se manifestó mediante la gracia, ¿cierto? Entonces el Señor nos coloca, nos hace partícipes de su gracia para recibir su amor, ¿cierto? Nos hace partícipes de su gracia para recibir su amor. Nos coloca en una posición por medio de la gracia donde recibimos, donde estamos en contacto con el amor de Dios, hermanos, ¿sí? Y eso entonces nos conduce ¿a qué? A la comunión, donde somos uno con el Señor por el Espíritu, donde consideramos y nos sometemos a las verdades reveladas por el Espíritu Santo y participamos entonces de esa obra y somos uno en esa participación, ¿cierto? Entonces la gracia del Señor nos coloca en una posición donde recibimos el amor de Dios y podemos entrar en la comunión del Espíritu Santo. Naturalmente que el contexto es la iglesia de Corintios, ¿cierto? Y el apóstol quería que la iglesia de Corintios, inicialmente en su ciudad, entrara en esa común participación con el Espíritu Santo, ¿cierto? Sumemos la palabra donde nos habla de lo mismo en Filipenses 2, Filipenses 2, versículo 1. Nos dice, nos vuelve a decir Pablo lo mismo, pero ya a los Filipos. Colosenses 2, versículo 1. Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, nuevamente esa palabra, comunión, coinonía del Espíritu, hermano. Por eso nosotros es muy importante este aspecto que Dios nos reveló en su palabra de habernos dado un espíritu. Nos dio ese espíritu precisamente es porque nos ama y no quería estar fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, ¿cierto? Si alguna comunión del Espíritu y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime. Aquí ya pasa la comunión del Espíritu al alma, porque ese unánime es un solo alma, ¿cierto? Pero estamos hablando ahorita de la comunión del Espíritu. Entonces participamos en la comunión con Dios, hermano, y la comunión con Dios no es cualquier comunión, es la comunión con la Trinidad. No es una comunión menor, es una comunión con el Dios que creó los cielos y la tierra. Somos uno con el Señor, ¿cierto? Somos uno con el Señor por el Espíritu Santo. Si alguna comunión del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Entonces, ahí estamos considerando que los creyentes deben participar en una común unión con el Espíritu Santo, que esa comunión nos va a llevar a la comunión con el Padre y con el Hijo, ¿sí? Vamos a participar de la obra del Espíritu Santo, de lo que reveló por su palabra, porque la comunión tiene que ver con la doctrina revelada en la palabra. La comunión no puede ser ecuménica, la comunión tiene lineamientos definidos por la palabra, ¿sí? Entonces por eso se habla de la comunión con los apóstoles, por la doctrina apostólica. Volvamos nuevamente a primera de Juan 1:3. Nuevamente en esto que el apóstol Juan nos está revelando. Ahora leamos la parte 3. Primera de Juan 1, leamos versículo 3 ahora. Entonces ya leímos el aspecto de que los apóstoles tienen comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Ahora vamos a leer. 3. Lo que hemos visto y hemos oído y eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Listo? Para que vosotros también tengáis comunión
con nosotros, hermano. Amén. Entonces necesitamos recibir plenamente el fundamento de la doctrina de los apóstoles para estar en comunión con los apóstoles, y así estamos en comunión con el Padre, con el Hijo, por el Espíritu Santo, hermano. El segundo nivel de comunión, después de la comunión con Dios, es que la comunión con Dios va a producir algo. Y es que la comunión con nuestros hermanos. El Espíritu Santo nos va a llevar a algo propio, que es tener comunión con Dios y buscar a Dios. Pero en esa comunión se va a manifestar algo, y es que tener comunión con los hijos de Dios. Por eso el apóstol Juan aquí dice, para que tengáis comunión con nosotros, ¿cierto? Entonces, los apóstoles tenían comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo. Y esa comunión produjo comunión con los hermanos. Y por eso en Hechos 2:42, vamos a leerlo. Vamos a leer Hechos 2:42. Hechos 2:42. Antes volvamos a leer el libro del hermano en la página 13, donde nos habla un aspecto de esa comunión. Libro del hermano Gino Gianfrancesco, edificando la iglesia. Entonces mire aquí dice: cuando los apóstoles del Señor Jesucristo, creyendo en el Hijo de Dios, según la doctrina de los apóstoles, tal como está en el Nuevo Testamento, entonces gracias a esto, por el Espíritu entramos en la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta misma con su Hijo Jesucristo, de la cual resulta que participemos también de la comunión apostólica, que es esta misma. Esta es la comunión del Espíritu Santo, la comunión establecida por Dios en la tierra y a la cual nos debemos todos los creyentes en Jesucristo. Es la comunión del Padre gracias a Jesucristo, y es la comunión también con Jesucristo mismo resucitado mediante el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Entonces, cuando tenemos comunión con el Señor, como tenían comunión con los apóstoles, esa comunión las va a llevar espontáneamente a tener comunión con los hermanos. Y ese es el segundo nivel de la comunión. Ese es el fluir normal del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Un creyente que no tiene comunión con los hermanos es un creyente que tiene problemas espirituales. Y es no tener comunión con Dios. Es sencillo, hermano. ¿Sí me entiende? Porque ya ahorita lo vamos a leer más adelante. Leamos Hechos 2:42. Hechos 2:42, textos que todos lo conocemos, ¿cierto? Entonces, acabamos de leer que la comunión de los apóstoles era ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. ¿Cómo? Por el Espíritu, por la suma de la palabra, ¿cierto? Los apóstoles no tenían comunión fuera del Espíritu, tenían comunión en el Espíritu, ¿cierto? Entonces, leamos de esa comunión que produjo. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Ah? ¿Sí ves? Entonces la doctrina de los apóstoles produce ¿qué? La comunión. Ellos tienen comunión con el Padre y con el Hijo, y esa comunión produce la doctrina de los apóstoles. Ahora nosotros tenemos comunión con el Señor por la doctrina de los apóstoles a través del Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles, como estaban en comunión con el Señor, ¿cierto? Esa comunión produjo comunión ¿qué? Los unos con los otros. Es algo normal que un creyente desee la comunión con sus hermanos, porque ese sentir está en el Espíritu Santo. Si no la deseas, porque ha callado la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a guiar siempre a eso, a que tenga comunión los unos con los otros. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y esta palabra es muy importante. Unos con otros, hermano. Unos con otros. En la sencillez, en el amor, en el cariño que nos es dado por causa del Espíritu Santo que habita en nosotros, hermano. La palabra griega para comunión es perseveraban, es proscartereo, y significa acudir con perseverancia. O sea, la comunión y estas cosas que ellos hacían, no había mucho lapso de tiempo para hacerlo. Era algo constante. ¿Sí? Era algo constante. Es algo que era
normal en ellos. Y es algo que ellos deseaban. ¿Pero por qué lo deseaban? Por el sentir del Espíritu Santo en sus corazones, hermano. ¿Amén? Por eso nosotros siempre debemos orar para que el Señor despierte la realidad de la comunión en la iglesia, hermano. La comunión no es algo producido exteriormente. Aquí no es que tú tienes que reunirse y si no se reúnen, no. Es algo que desde el interior de tu espíritu debe surgir. Y debemos prestar atención a esa dirección del Espíritu en nuestro interior. Porque es algo normal que nos va a llevar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a retraer al creyente de la comunión. ¿Cierto que sí? A no ser que sea un creyente que esté en pecado. ¿Cierto que sí? Perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermano. Amén. Entonces, el primer nivel o estadio de la comunión es una comunión con Dios por el Espíritu. Nosotros tenemos comunión con Dios, Dios tiene comunión con nosotros y eso produce el segundo nivel o el segundo estadio de la comunión, que es la comunión unos con otros. ¿Amén? Ahora leámoslo nuevamente en Primera de Juan, ahora leamos el versículo 6. Primera de Juan 1, versículo 6. Primera de Juan 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Vamos a ver cómo es ese mentir. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Recuerdan lo que acabamos de leer en Hechos? ¿Cierto? Lo que acabamos de leer, comunión unos con otros, ¿cierto? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos este aspecto. Si alguien dice, yo tengo comunión con Dios, pero no tengo comunión con mis hermanos, anda en tinieblas. Porque eso el contexto está hablando de las tinieblas, es eso. ¿Cierto? Tú no puedes decir que estás en luz, yo estoy en la luz del Señor. Bueno, si estás en la luz del Señor, la luz del Señor ha alumbrado tu corazón y te ha mostrado que es normal que tenga comunión con tus hermanos. Es normal que tenga intimidad con tus hermanos. Es normal que participes de algo común con tus hermanos. Es normal que lo desees en su interior. ¿Por qué cree que los apóstoles perseveraban? Porque lo deseaban. Porque el Espíritu Santo colocó en sus corazones ese sentir de desear la intimidad y la comunión con nuestros hermanos, de ser uno, de estar juntos en todo momento. Hermano, porque este es el principio que se va a dar en la eternidad. Esto que estamos viviendo nosotros acá es la muestra de lo que viene en la eternidad. No es que en la eternidad vamos a tener comunión eternamente, siempre. Entonces el Señor ahora por el Espíritu, ¿qué es lo que hace? Que nos va enseñando de aquello que vamos a tener toda la vida eterna. ¿Cierto? Entonces debe ser algo despertado en el corazón de la iglesia, la comunión. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, o sea, tú dices que estás en comunión y estar en comunión con Dios es exponerse a la luz de Dios, ¿cierto? Si andamos en luz como está en luz, tenemos comunión ¿qué? Unos con otros. Entonces estar en la luz de Dios, ¿qué me produce? Comunión espontánea unos con otros. Mira, hermano, esto tiene una tipología en el lugar santo del tabernáculo. Tú entrabas al lugar santo del tabernáculo y a la mano derecha estaba la mesa de los panes de la proposición. A la mano izquierda te encontrabas la menorá o el candelabro, ¿cierto? Y más al fondo estaba el altar de los perfumes o el altar de los inciensos. Ese lugar, lo único que daba luz a ese lugar era ¿qué? El candelero, la menorá. Era lo único que proveía de luz para ese lugar santo. Si tú apagabas la luz del lugar santo, quedaba todo en oscuras, ¿cierto? Entonces, esa figura del tabernáculo es de esto que está hablando acá. La luz hace referencia al candelero. Y la comunión hace referencia ¿a qué? A los panes de la proposición. Entonces, ¿qué hace la luz del candelero? Me ilumina los panes. Entonces, si estamos en la luz del Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a llevar a los panes, nos va a llevar a la comunión, los panes de la proposición, ¿cierto?
Entonces, estando en el lugar en el lugar santo, a la luz del Señor, entonces, ¿qué va a suceder? Nos va a alumbrar y nos va a mostrar la comunión, como pasó con Pablo. Pablo, cuando iba persiguiendo a los discípulos, el Señor le aparece, conoce la cabeza, pero le dice, váyase para Damasco. Y cuando se va para Damasco, la visión se completa ¿con quién? Con Ananías. Y Ananías introduce a Pablo en la comunión del cuerpo de Cristo. La comunión del Espíritu nunca nos va a alejar de la comunión, nos va a acercar a la comunión, ¿cierto? Y va a acercar a cada uno de los creyentes en una ciudad a tener comunión alrededor de Cristo. No en un sectarismo, no en algo menor al cuerpo de Cristo, no en una división, sino al cuerpo de Cristo, la comunión legítima del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces la luz, que es el candelero, ilumina los panes, que es la comunión. Entonces, andando a la luz del Señor, nos va a mostrar ¿qué? La comunión, la importancia de la comunión de los creyentes, hermano. Mire, la importancia de la comunión en las Escrituras es revelada de ciertas maneras. Esta es una de las maneras que es revelada la dirección y la comunión en las Escrituras. Pablo, después de que fue llamado, después que fue a Damasco, recuerdan en Hechos 11, cuando dice que hubo una persecución por causa del asunto con Esteban, y dice que los judíos fueron esparcidos y unos que eran de Chipre pasaron por Antioquía y no le hablaron le hablaron sino a los judíos. Y entonces dice que habían unos de Cirene y de Chipre que les predicaron a los griegos. Y dice que se formó un candelero ahí en Antioquía, la iglesia en Antioquía, ¿cierto? Y y cuando se dan cuenta los apóstoles de eso, envían a Bernabé. Bernabé ve la gracia, ve la iglesia, ve la comunión, va por Pablo, lo trae y dice que la iglesia se reunió ¿cuánto? Todo un año. Estando en la comunión, en esa luz, llegamos al capítulo 13 de Hechos. ¿Qué pasa en capítulo 13 de Hechos? Habían 5 hermanos que se sobreentiende que eran los ancianos y los obispos de esa iglesia, donde habían profetas y apóstoles, profetas y maestros. Y estando en esa comunión normal, a la luz del candelero, en la comunión con los panes, ¿sabe qué dijo el Espíritu Santo? Apártame a Bernabé y apártame a Saulo. ¿Cómo conocieron ellos la dirección por donde tenían que ir? Porque ya Pablo, el Señor le había dicho, usted va a ser siervo mío, lo voy a apartar para que lleve mi palabra. Pero ¿cómo conoció la dirección por donde tenía que ir, a derecha o a izquierda? En la comunión, no fuera de la comunión. Es en la comunión donde Pablo con los hermanos, en la comunión normal de la iglesia en esa ciudad, es que conoce por dónde tiene que ir, cuándo tiene que salir. Entonces mire los beneficios también de la comunión unos con otros. El Señor nos da a conocer la dirección de su voluntad estando juntos, no estando apartados de Él, hermano. Hay muchos beneficios de la comunión, muchos beneficios de la comunión. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vamos a mirar esto en un salmo, en el Salmo 133, que todos lo conocemos. Aquí va a hablar de esta comunión unos con otros, que es la comunión local. Ojo, hermanos, comunión local. Segundo nivel de la comunión, unos con otros, ¿en dónde? En la ciudad donde vivimos. Fuimos plantados en una ciudad y en esa ciudad debemos dar testimonio como cuerpo de Cristo de que somos uno. Entonces, primer nivel, comunión con Dios, y esa comunión nos va a llevar espontáneamente a la comunión con nuestros hermanos. Amén. Salmo 133, vamos a mirar esta comunión en la ciudad, la comunión local. Todos conocemos el texto, ¿cierto? Aquí dice Salmo 133, cánticos graduales. Estos cánticos graduales significaban cánticos de subida, que regularmente era el Salmo 120 al 134, que se cantaban rumbo a Jerusalén, subiendo a las fiestas, por eso llaman así cánticos graduales. Mirad, o sea, desen cuenta, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. A este punto nos va a llevar el Espíritu Santo, a que sea deleitoso y deliciosa la comunión. Hermano, ¿por qué? Porque la comunión del Padre y del Hijo es así, deleitosa
armoniosa, deliciosa. Esa es la comunión, porque recuerde que el Señor Jesús oró, Juan 17:23, para que sean uno como. Ese es el modelo. Tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en. Ese es el sustento. El cómo es el modelo y en es el sustento, en Dios por el Espíritu Santo. Entonces, mira, nos dice el salmista, mire, dése en cuenta cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto nos habla de la comunión local. La comunión local. El segundo nivel de la comunión es la comunión en la ciudad donde fuimos plantados, ¿cierto? Un creyente plantado en una ciudad X, lo más normal es que tenga comunión con sus hermanos en esa ciudad. Es anormal cuando no lo tiene, ¿cierto? Es como, entonces mire cómo es la unidad. Mire cómo va a comparar el salmista la comunión y la unidad de los hermanos en la ciudad. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual, el buen óleo, desciende sobre la barba de Aarón y baja a los bordes de la vestidura. Los hermanos han hablado acerca de este texto mostrando a Aarón como tipo de Cristo y mostrándoles el buen óleo, el Espíritu Santo, descendiendo por todas las vestiduras, que es el cuerpo de Cristo. Y baja hasta el borde de las vestiduras. ¿Cómo? ¿Sí ves? Otra vez haciendo comparación de la unidad, el habitar juntos. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Esa es la comparación. O sea, siempre hay agua. Porque allí, ¿en dónde? Cuando están habitando juntos y en armonía. Cuando están mirando cuán bueno y delicioso es estar junto alrededor del Señor. Allí, ¿qué hace el Señor? Envía bendición y vida eterna. Entonces, ¿cuándo estamos en armonía? Cuando estamos en la doctrina de los apóstoles. Cuando hay un mismo sentir, pero basado en la doctrina de los apóstoles. Recuerde, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y de ahí surge la doctrina apostólica de la comunión con Dios. Nuestra comunión surge ¿de dónde? De la comunión con Dios. De ahí surge nuestra comunión. De ahí surge el deseo de estar juntos. De ahí surge el deseo de perseverar juntos. De una comunión con Dios, hermano. Una persona, un hermano o hermana que no persevera en la comunión es porque no tiene la realidad de la comunión con Dios, hermano. Porque allí, estando juntos en armonía, envía Yahvé bendición y vida eterna. Bueno, la pregunta es, ¿ya no tenemos vida eterna? Amén. ¿Cierto que sí? Porque ya lo dice, tenemos la vida del Hijo de Dios. Pero recuerde que el Señor dijo en Juan 10, yo he venido para que tengan vida, coma. ¿Vida? O sea, la vida después de la coma, ya no tenemos la vida. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor cuando estamos juntos? Va a abundar la vida de Cristo en nosotros. Esa es la vida eterna. Porque primera de Juan 1 dice que la vida eterna se nos manifestó. El Hijo de Dios, Él es la vida. Entonces cuando estamos juntos, siguiendo la dirección y la voluntad del Señor, el Señor va a aumentar. Eso en la Biblia se conoce como el auxano, el crecimiento de la vida eterna en nosotros. Vamos a abundar en vida eterna. La comunión es algo primordial para la iglesia, hermano. Si hay alguna hermana o hermana que no ha visto la realidad, debe acercarse a la palabra y ver la importancia de la comunión, hermano. Un creyente sin comunión es un creyente sin vida, hermano. Una vez una hermana me escribió de una localidad X y me dijo, hermano, me estoy secando. Así me dijo. ¿Sabe por qué se estaba secando? Porque no tenía comunión. Eso es lo que produce el estar sin comunión. Secándose, hermano. Y allí envía Yahvé bendición y vida eterna. Entonces, el primer nivel de comunión es con Dios. Segundo nivel de comunión con nuestros hermanos en la iglesia donde estamos plantados, en este caso en la ciudad, ¿cierto? Y ahora pasemos a ver otro nivel de la comunión. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. La iglesia en Tesalónica quizás era una de las iglesias más nuevas
en la cual Pablo les escribe, ¿cierto? Ustedes saben que uno de los problemas internos de la epístola que Pablo trata es sobre todo el asunto de la venida del Señor, ¿cierto? Pero los hermanos en Tesalónica eran hermanos que se amaban fraternalmente, eran hermanos que habían entendido que era la comunión y el amor, porque en la comunión también se manifiesta el amor del Señor, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 9. Sí. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué Pablo necesitaba escribirle acerca de eso? Porque era algo real en ellos. Porque acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido ¿de quién? De Dios. Por eso nosotros insistimos en algo. Pablo plantó, sembró, Apolos regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Dios mismo. Entonces, aunque uno planta y el otro riega, ¿quién es el que va a dar el crecimiento? Dios. Entonces, los hermanos cuando crecen aprenden es de Dios mismo. Y eso pasó con los tesalónicos. Ellos habían aprendido de Dios cómo amarse. ¿Cómo? Viendo la Trinidad, viendo a Dios, viendo cómo el Padre ama al Hijo. Y ese amor entonces lo estaban reproduciendo ¿en dónde? En la ciudad donde vivían. La comunión del cuerpo de Cristo, en la ciudad, ¿cierto? La palabra griega para amor fraternal, ahí amor fraternal es una sola, y es Filadelfia. Filos, amor, y adelfos, hermano, ¿sí? Amor entre hermanos. Que recuerde que hay una ciudad que se llama así, a la cual se le escribe en Apocalipsis, ¿cierto? En la iglesia ubicada en la ciudad de Filadelfia. Porque acerca de la Filadelfia no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros, ¿cierto? Entonces mire cómo hacían los hermanos en Tesalónica, practicaban la comunión, practicaban el amor fraternal, ¿cierto? Y preste atención el otro aspecto del nivel de la comunión. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Entonces ya este es otro nivel de la comunión. Es una comunión extralocal. Porque recuerde, Grecia estaba dividido en dos regiones, Macedonia y Acaya. En Acaya era donde estaba Corintios. Tesalónica estaba en Macedonia. Entonces los macedonios experimentaron la comunión con Dios, la comunión en la iglesia local, y luego esa comunión se reprodujo ¿en dónde? Por toda la región. Los hermanos en las regiones de Macedonia, en las diferentes iglesias, reconocían la comunión, reconocían el amor en los hermanos, porque era manifiesto, ¿cierto? Entonces la comunión con Dios nos va a llevar a la comunión con nuestros hermanos, no solo en la iglesia donde estamos, en la iglesia en la ciudad, sino ¿dónde? Una comunión extralocal. Recibir a los de Cristo de otra ciudad, de otra localidad o de otra región. Vamos a mirar esto en práctica en Tercera de Juan. En Tercera de Juan vamos a mirar esta práctica de la comunión extralocal, hermanos. Vamos a leerlo desde el 1. Vamos a leerlo desde el 1. Tercera de Juan, capítulo único. Tercera de Juan, capítulo único, hermanos. Amén, ¿lo tenemos? Amén. El anciano Agayo, el amado a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. Mire cómo empieza la introducción de la carta. Juan se regocija cuando vinieron algunos hermanos a él. ¿Sí? Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Listo? Recuerde que hay una palabra en Juan que habla del Espíritu de verdad. El Espíritu los guiará a toda verdad y que Cristo mismo es la verdad, ¿cierto? No tengo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. La palabra griega desconocidos es xenos,
y no significa más que todo desconocidos, sino forasteros o extranjeros, como dice la Biblia textual, que la tiene acá nuestro hermano. Entonces, Gayo le prestaba un servicio a los forasteros, o sea, hermanos que no eran de ahí, de su ciudad, donde Gayo se reunía, ¿cierto? ¿Cómo supo Juan eso? Pues los hermanos fueron donde Juan y le contaron. Ya lo acabamos de leer en el versículo 3. A los cuales los hermanos, los extranjeros que iban donde Gayo, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. ¿Sí ves? O sea, los hermanos forasteros, en este caso se entiende por el contexto que eran obreros que visitaban las iglesias, ¿cierto? Entonces, estos obreros fueron donde Gayo los recibió en comunión normal del Espíritu Santo, porque son sus hermanos, a pesar de que no se reúnen con ellos, pero son uno con ellos. Cuando vinieron a Gayo los recibió, Gayo los hospedó. Luego, cuando los hermanos salen, van donde Juan y le dicen: estuvimos en la casa de Gayo. Qué precioso hermano. Qué preciosa comunión tenemos con este hermano. Entonces Juan supo de él por medio de los hermanos, por medio de los obreros, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos. Ahí la palabra griega significa proveerles, como dice la Biblia textual. Entonces, harás bien en proveerles como es digno de su servicio al Señor. O sea, el Señor es amplio, así es el digno de Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre. Este nombre debe ser en mayúscula, sin aceptar nada de los gentiles. Por eso nosotros, para la obra del Señor, no recibimos nada de un inconverso. En la expansión del reino de Dios se hace con la misma iglesia, con los mismos miembros del cuerpo. Es una deshonra para el Señor que es un inconverso apoye su obra. Es una deshonra para el Señor y compromete al Señor con un inconverso. Nosotros no debemos recibir nada de los gentiles para la obra del Señor. Aquí lo dice: porque ellos salieron por amor del nombre sin aceptar nada de los gentiles. En este caso, los gentiles son los que no han creído en el Señor. ¿Listo? Nosotros pues debemos acoger, la Biblia textual vuelve nuevamente a decir sostener a tales personas para que ¿qué? Cooperemos con la verdad. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí vemos la practicidad de la comunión extralocal, dada y presentada por el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Gayo, ¿cierto? Entonces, la comunión con Dios, primer nivel, nos va a llevar espontáneamente a la comunión con nuestros hermanos en la ciudad donde estamos, y eso a su vez, ya entendiendo que es la comunión, queremos participar con los santos de otras localidades, ¿cierto? Por eso es que entre nosotros debemos promover la comunión extralocal, para participar con nuestros hermanos de algo común, la participación del mismo Espíritu, del mismo Señor, algo que nos es común, la fe, la salvación, ¿cierto? Recuerden que estamos viendo el aspecto espiritual de la comunión, porque también hay un aspecto material de la comunión, ¿sí? Y miremos el último aspecto de la comunión, 1 Corintios 1, versículo 1. Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, empieza a tratar muchos problemas, 10, 11 problemas más o menos, que había en ese momento en la iglesia de Corintios. El primer problema era la división. Unos decían: yo soy Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, como nos compartió el hermano hace 8 días, ¿cierto? ¿Recuerdan? Hablando acerca de las divisiones que son carnalidades. Unos son de estos, unos son estos y otros son otros. No. Hay una sola iglesia, que es la iglesia del Señor, ¿cierto? Entonces, Pablo, tratando este problema, vamos a leer que aquí nos muestra un aspecto y un nivel más de la comunión. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corintios, ¿cierto? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Mire la posición de la iglesia: ya fueron santificados, ¿cierto? Pero tiene que tener una práctica de eso, llamados a ser santos, ¿cierto? Llamados a ser santos con todos. Este es el otro nivel de la comunión. Con todos
los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro hermano. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí, ¿qué está sucediendo? La comunión universal del cuerpo de Cristo. Porque aquí Pablo no solamente le está diciendo, bueno, tienen comunión y saludamos a la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corintios. Amén. Pero también a todos los santos, aquellos que Cristo es Señor de ellos y es Señor nuestro. Entonces, por eso es lo que se llama la conciencia de unidad de cuerpo que tenemos, que el Señor nos dio, que somos uno con todos los que invocan el nombre del Señor. ¿Sí? Sea en Finlandia, sea en Dinamarca, sea en Suiza, sea en Holanda, sea en Singapur, donde sea. Si hay un hermano, si hay una persona que es creyente, es nuestro hermano y somos uno. Y si viene, lo recibimos como de Cristo. Nosotros, cuando compartimos el tema del diezmos y las ofrendas, cuando estuvimos editando el libro, en ese tiempo, recuerdan, hace varios años, y estuvimos hablando acerca de que si venía un hermano de Inglaterra, entonces nosotros lo recibíamos. Recuerda que a los años vino una hermana de Inglaterra, ¿cierto? Y la recibimos, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Comunión universal con nuestros amados hermanos que están en cualquier lugar, ¿cierto? Miremos esta comunión universal tipificada, para ir terminando, en el tabernáculo de reunión. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 26. Versículo 1. Éxodo 26, versículo 1. Ya con esto terminamos, hermano. Éxodo 26, versículo 1. Entonces recuerda, el Señor quería un lugar donde morar y ser uno con su pueblo, ¿cierto? Por eso manda en la edificación del tabernáculo. Y le dice a Moisés, harás el tabernáculo de 10 cortinas. Muy importante esta tipología, 10 cortinas. De lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y las harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 22 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Muy importante, una misma medida. 10 cortinas y cada cortina con la misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. ¿Listo? Para empezar ahí. El hermano Charles Henry Mackintosh tiene un estudio muy importante, muy interesante acerca del Pentateuco, y en el libro de Éxodo él habla acerca de estas situaciones. El hermano Gino Gianfrancesco también en su libro que se llama La casta del sacerdocio también habla de lo mismo. Entonces aquí los hermanos muestran algo que se llama la tipología. El número 10, recuerda que en la Biblia los números significan algo, no cabalística, numerología bíblica. El número 1 es el número de Dios. El número 2 hace referencia al número del testimonio del Hijo. El número 3 hace el número de la Trinidad. Pero recuerde que después de Dios viene la creación. El número 4 hace referencia a la creación. Pero recuerda que ¿qué pasó con la creación? Cayó. Entonces viene la gracia, el número 5, ¿cierto que sí? Y luego viene el número 6, que es el número de hombre, que fue hecho en el sexto día, ¿cierto? El número 10, cuando lo miramos por la misma escritura, hace referencia a las naciones. Por ejemplo, llega a Génesis 10 y habla de las tablas de las naciones, ¿cierto? Entonces el número 10 hace referencia a naciones. ¿Listo? Y aquí 5 cortinas se unían con una lazada de azul, otras 5 se unían con una lazada de azul, ¿cierto? Pero esas 5 y 5 luego se unían. ¿Cómo? Leámoslo. 5. 50 lazadas harás en la primera cortina, 50 lazadas en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales se enlazarán las cortinas una con la otra y se formará el tabernáculo. Entonces, después de unirse con lo azul, había algo que era el oro y los unía. ¿Cierto que sí? El hermano Mackintosh dice que el azul representa lo celestial, lo del cielo. Y el oro representa la naturaleza de Dios, la divinidad, ¿cierto? Entonces recuerda que a nosotros se nos dio el Espíritu Santo, la divinidad en nuestro corazón, ¿cierto?
Pero también a nosotros nos une ¿quién? El hombre celestial, Cristo. Nosotros somos uno es por Cristo. Se nos quitan a Cristo, no podemos ser uno con nadie, ni con nosotros mismos. ¿No le ha pasado? ¿Cierto? Somos uno es porque lo del cielo nos une con los corchetes de oro. Somos uno es por causa del Espíritu. Entonces el número 10 significa el número de las naciones. O sea que Dios va a unir gente de todos los pueblos, lenguas y naciones alrededor de Él, con lo azul, con el oro. Por eso no creemos en el ecumenismo, porque en el ecumenismo no está ni lo azul ni el oro. Nada tiene que ver con Cristo. Creemos en la unidad propia y legítima del cuerpo de Cristo por el Espíritu y por lo azul, hermano. ¿Cierto? Entonces el último nivel de la comunión, por decirlo así, es la comunión universal. Aunque esa conciencia se nos da cuando recibimos al Espíritu y somos de Cristo, que somos del Señor. Entonces vimos los niveles de comunión, o los estadios de la comunión con Dios, produce la comunión con los creyentes en cada iglesia. Eso a su vez va a dar como resultado la participación de la comunión local y nos va a dar una conciencia de la comunión universal, hermano. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo por el Espíritu y fuimos llamados a la comunión con nuestros hermanos unos con otros, hermano. Amén. Entonces que el Señor pueda darnos conciencia de la realidad de la comunión, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor, hermano, vamos a agradecerle.